tal? Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Saludables. Hoy quiero empezar platicándoles algo que me sucede frecuentemente. De repente, cuando tienes un tiempo familiarizado, que mi comunidad, mis pacientes hermosísimos, ellos me empiezan a recomendar, llegan como, es que me dijeron que tú tratabas esto, y me dijeron que tú curas esto, y me dijeron que tú haces magia y milagros. Esa es una de las cosas que hoy les vengo a compartir, porque efectivamente la expectativa a veces de los pacientes cuando hacemos algo diferente es muy alta. Y dentro de la práctica nosotros debemos entender cuáles son nuestros panoramas, y una de las herramientas que más manejo, que es lo que les quiero compartir hoy, que es la ozonoterapia, cae mucho sobre mitos y realidades al respecto. Entonces, en alguna ocasión les voy a compartir, en alguna ocasión llegó una paciente ya cansada, agotada, desesperada, multitratada, multigastada, emocionalmente apabullada, fastidiada del dolor, casi en un contexto que dijo, si tú no me ayudas, yo ya no tengo por qué vivir. Mis hijos ya son grandes, mis nietos también, yo ya disfruté lo que tenía que disfrutar, pero en esta condición es imposible vivir o disfrutar algo diferente. Entonces me dijo, si tú puedes hacer algo, dímelo, y además me dijo, literalmente me dijo, no me expliques, no me interesa, solo dime si me puedes quitar el dolor o no. Era una paciente con fibromialgia, insisto, multitratada, que además había dejado días atrás, 3-4 días atrás, la medicación toda de golpe, que venía con analgésicos, benzodiazepinas, inmunosupresores, algunos corticoides por el dolor, con este diagnóstico de fibromialgia. Y lo soltó así, coloquialmente de golpe y porrazo. Entonces, cuando llegó conmigo me dijo, dime si podemos hacer algo o no. Y le dije, mira, realmente para mí, porque además me dijo, es que a mí me dijeron que tú haces ozonoterapia y que tú ayudas mucho con estos contextos. Y sí, por supuesto, esa es la idea, solo que, ¿cómo le digo a un paciente que viene con esa demanda que no depende de mí, que no depende del ozono, que depende de muchos factores, empezando por ella, empezando porque me había soltado de golpe la medicación, que no conocía sus condiciones, la historia? Entonces le dije, mira, para yo poderte decir si te puedo apoyar o no, necesito que me platiques un poquito más. Entiendo la desesperación y creo que sí hay algo que hacer, pero necesito también un poco de tiempo. A veces es importante que el paciente entienda que hay factores que no podemos quitar de una cuando tienen, no sé, un tiempo de evolución de años. Entonces no podemos en 2 o 3 sesiones cambiar sintomatología, desinflamar, dar un resultado inmediato, que yo entiendo que cuando hay dolor así lo queremos, pero si ni los fármacos me están haciendo si no tengo remedio, entonces ya no quiero vivir. Imagínense el contexto. Y me dijo además, ¿tú podrías ayudarme con esto? O sea, ¿tú podrías ayudarme a facilitarme cómo quedarme un día dormida y no despertar? Imagínense emocionalmente al paciente y por supuesto yo, ¿no? Con taquicardia, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo? Entonces le dije, mira, platícame un poquito más y mientras me platicas, ¿te parece bien si hacemos algunas preguntas y algunas pruebas y vemos cómo te cae la primera sesión? Me parece importantísimo que el soltar los medicamentos y iniciar un tratamiento nuevo, pues depende un poco de tiempo. Dime cuánto tiempo estás dispuesta a invertir en el tratamiento para también saber si podemos, qué tanto te puedo apoyar. Y la ozonoterapia, efectivamente, que es de lo que hoy vamos a hablar, es muy noble y sí es muy amplia en diferentes áreas. Vamos a hablar un poquito de eso, pero tampoco es la panacea, como no lo es nada. No todo es para todos los pacientes con las mismas condiciones o en las mismas dosis o en las mismas vías de administración. No todo es para todo el mundo y no todo es para los mismos diagnósticos.
O sea, hay personas que salen adelante con el mismo diagnóstico, no le pongamos nombre, con el mismo diagnóstico en homeopatía, en acupuntura, refiriéndome un poco al contexto de dolor, que es una de las primeras causas de consulta, de asistencia a la consulta, que algo me incomoda, me duele, me raspa, me pica, me molesta. O sale con analgésicos, o sale con naturopatía, o sale con microdosis, o sale con antioxidantes, etcétera. O sea, que funciona. Y creo que parte de este contexto y justo este podcast hablando de medicina integrativa es qué tiene cada una de ellas para ver cuál es la que mejor me sirve. Y hoy vamos a hablar de los mitos y errores de la ozonoterapia. Entonces, empecemos por el primero. Les comentaba ahorita que es la panacea. No, no es la panacea. Es una herramienta importantísima, sí, pero depende de las condiciones del paciente. Depende, por supuesto, para que esto funcione, depende de que el profesional de la salud esté perfectamente capacitado y tenga los conocimientos incluso para discernir en una elección sobre el generador de ozono. Y por supuesto, tener la formación y la generación y el paciente adecuado para la terapia. Cuando yo tengo un criterio, cuando tengo una formación, de eso depende que yo utilice incluso la dosis, la vía de administración, la frecuencia y el esquema con el que se va a acompañar. La ozonoterapia es muy buena. La ozonoterapia como contexto base, ya que es una terapia oxigenante, la administración es un contexto que se llama oxígeno-ozono. Oxígeno, O2, ozono, O3. La molécula de ozonoterapia no es otra cosa más que un oxígeno triatómico. ¿Ok? Entonces es una terapia que oxigena sí, pero las condiciones y las características metabólicas que me da una molécula son completamente diferentes, incluso a la capacidad oxidativa que tiene, o sea, de oxigenar y de oxidar, vamos a hablar de este contexto, que tiene el ozono, la molécula del ozono. Entonces, la primera es que el ozono, este es el primer contexto, ¿no? Que es el cúralo todo, no lo es. Tiene parámetros y limitantes muy buenas y les vamos a compartir que la verdad, uno de los documentos mejores hechos actualmente y aprobados que tienen las dosis y las vías de administración y las concentraciones, es decir, que conjunta todos estos parámetros, es un documento que se llama la Declaración de Madrid o Convenio de Madrid. Es un documento que después les vamos a dejar aquí abajo la liga para que ustedes puedan acceder, comprarla y como profesionales de la salud tener a la mano. Realmente vale la pena por lo menos conocerla. Creo que nosotros en este mundo médico también, para dar una opinión de si sirve o no sirve, mínimo me tengo que informar. Es un común denominador que de repente me digan, oye, ¿qué es la ozonoterapia? Y alguien diga, no sé, no sirve, eso no sirve. O son charlatanerías, o es pseudociencia, o es poco efectiva, o placebo, o etcétera. ¿Qué creen? Esta terapia es una de las que rompe fácilmente este contexto de medicina alternativa y complementaria como una charlatanería. Al contrario, yo creo que esta es una de las vías, esta es una de las terapias que da resultados más rápido y por eso ha ganado tanto terreno. Solo hay un contexto que vale la pena mencionar. En México ya se está aceptando muy bien, pero se ha detenido un poco el compartir este conocimiento porque no está del todo, es decir, no está legislada. No está prohibida tampoco, por lo que se puede usar, pero estas condiciones que les acabo de comentar, como estar bien formado y tener un equipo e informar incluso a los lineamientos que debo de seguir en un consultorio médico por COFEPRIS y por todas todas las reglas y lineamientos que debe tener un consultorio o una clínica o un hospital deben de seguirse y se debe acusar que se está haciendo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por esto no se divulga, porque todavía se está trabajando. Sin embargo, ya hay lugares como en Nuevo León, Monterrey, en Tlaxcala y en México ya lo aceptó la Secretaría de Salud. Hay algunos seguros que ya también están, que la reconocen como terapia.
la Organización Mundial de la Salud ya la reconoce como terapia. Entonces, solamente se está trabajando en esto último y los que tenemos varios años como en esto, hablamos y vamos buscando dar testimonios o capacitar personas. Personalmente tengo un poquito más de 15 años certificando y dando cursos, diplomados a médicos y profesionales de la salud en esta línea. Entonces, vámonos con el siguiente mito. Es tóxico, ¿no? Es que es un contaminante ambiental. Efectivamente, si nosotros entre lo ambiental y lo médico separamos, efectivamente es nada que ver. De hecho, la ozonoterapia, a diferencia, por ejemplo, del oxígeno que podemos poner en puntas nasales para que el paciente se recupere, el ozono no se debe inhalar, porque sí es tóxico, inhalado y bajo ciertas concentraciones. Hay incluso personas que bajo estímulos muy sensibles, como por ejemplo en partes por millón, hablando de ambiental, se pueden percibir en punto 0,00001 partes por millón, que es de repente cuando lo encontramos, cuando hay esta descarga eléctrica y que hay lluvias, que huele rico como a tierra mojada, y todos los que somos sensibles y reconocemos el olor del ozono, decimos, ay, huele ozono, por esta carga eléctrica, porque la generación de ozono se da porque la electricidad de la descarga de los rayos separa a la molécula del oxígeno y se queda solito. Entonces, este solito o singlete se pega a otro de dos y entonces me hace una molécula triatómica de ozono. Entonces, por eso lo percibimos. Es altamente sensible, se llama ozono porque significa oler. O sea, esta es una de las características más que definen al ozono. Entonces, ese oxígeno efectivamente, ese ozono, ambiental, es sano, es saludable. De hecho, hay lámparas que generan un poquito de ozono para pacientes con asma y hay algunos generadores ambientales para limpiar los lugares como limpieza ambiental. El ozono médico, o sea, la ozonoterapia es que yo necesito para empezar oxígeno médico, un generador con esta capacidad eléctrica, se llama descarga silenciosa, antes se llamaba descarga o le llamábamos descarga en corona, que hace esa chispa, hace este contacto con el gas y divide, igual que en el ambiente, divide el oxígeno y empieza a formar moléculas de ozono. El ozono médico bien aplicado debe ser con un equipo además que cuente con materiales que son resistentes a la oxidación del ozono. No debe llevar aluminio, no debe llevar cobre, tiene que ser materiales resistentes al mismo, porque si no, imagínense, estaríamos generando óxido de aluminio, óxido de cobre y estaríamos contaminando al paciente. Y esto es importante también porque entre estos mitos y realidades se dicen que cualquier generador es un equipo médico. No, falso. Yo no puedo tener un equipo médico con todas las condiciones, con las válvulas, con el filtro, que sea resistente al ozono, que me cueste, y esto lo digo con autoridad y por supuesto todo respeto, porque es una intención de informar, no de criticar. Hay aparatos de oxígeno de ozono que cuestan alrededor de 5,000 pesos, incluso más bajo. Un equipo médico, o sea, el puro material resistente al ozono no puede costar menos de 5,000 pesos. Y estamos hablando que cuando un equipo llega a nosotros como comprador en 5,000 pesos, se supone que ya le están ganando. Entonces, no me imagino de qué está hecho y probablemente ahí hay un pequeño malentendido. Sí es un generador de ozono, definitivamente, que me puede servir para el agua ambiental, para otras cosas, pero un ozono médico definitivamente no hay forma, no es así. Un equipo médico requiere tener una pureza en el resultado, tiene que tener un filtro que me dé una pureza en esta mezcla oxígeno-ozono para que sea saludable. Entonces, esto es otro mito que se puede hacer con cualquier equipo de ozonoterapia. La otra, depende de la persona y depende de la vía de administración que yo elija
el resultado. El ozono es un profármaco y dura muy poquito tiempo en el cuerpo. Entonces van a encontrar información que les diga que el ozono dura segundos en el organismo. Esto es real. La reactividad que tiene dentro, que es activando el metabolismo del oxígeno, se le llama segundos mensajeros a las especies reactivas del oxígeno. Es decir, finalmente el ozono es una especie reactiva del oxígeno y entra al cuerpo y se lleva a cabo toda una serie de respuestas bioquímicas a través del metabolismo del oxígeno, que es algo que traemos con nosotros. Esto nos da la posibilidad de desmentir otro mito, que es que se generan alergias. No podemos ser alérgicos al oxígeno porque dependemos del oxígeno para sobrevivir. Probablemente lo que le suceda a algunas personas es que son altamente sensibles o traen contaminación o una alteración inmunológica que les genera un poquito de rash cutáneo o un poquito de sintomatología que los hace sentir incómodos. En esos contextos existe también algo que se llama crisis curativa. En algunas vías de administración sí podemos advertirle un poquito al paciente que le va a dar un poquito de sueño o hambre o sed o que va a tener algún síntoma según la vía de administración. Sin embargo, no podemos generar una alergia, a lo mejor una irritabilidad sí. Esto de que depende también de la dosis, es decir, o la dosis o la concentración que yo ocupe según este criterio que acabo de mencionar. Por ejemplo, hay una vía de administración donde se genera una atmósfera alrededor de la zona lesionada, una úlcera, un posquirúrgico, una quemadura, un pie diabético, etc. Entonces, se cubre, se le llama embolsado, se cubre la zona y se genera un ambiente o una atmósfera alrededor promedio de 3 a 4 centímetros, donde aquí lo que elegimos es la concentración. Es decir, el equipo con el que trabajamos con la ozonoterapia me da concentraciones, ¿sí? Entonces yo elijo una concentración arriba, una concentración abajo, dependiendo del criterio que yo esté disponiendo en este momento. Ejemplo. Y quisiera hacer un paréntesis aquí. La ozonoterapia tiene un comportamiento que se le llama hormético. La respuesta también depende incluso de la dosis. Si yo doy una dosis pequeñita, voy a generar un impacto y una activación de la respuesta. Pero conforme voy subiendo la dosis, va bajando y se va regulando la respuesta en el organismo. Si yo aumento la dosis, entonces es supresora. ¿Sí soy clara? Es decir, conforme voy aumentando la dosis, a dosis bajas genero un estímulo, pero a dosis altas puedo generar una supresión. Ejemplo, yo puedo elegir una concentración alta en una infección o en una enfermedad o patología autoinmune. ¿Por qué? Porque si ya está exacerbada la respuesta, lo que hay que hacer es suprimir un poco para que autorregule. Y esto es padrísimo y es una de las cosas por las que yo me casé con el ozono. Es una respuesta autónoma, o sea, nada más estamos haciendo un empujoncito para que la respuesta se dé y se lleve a cabo, ahorita voy a mencionar cómo, de manera propia, endógena, para regenerar este tejido que estamos queriendo contener. Entonces, suponiendo que en esta atmósfera de una pierna, un brazo, lo que sea, hay una infección, entonces yo elijo una concentración alta. Pero vamos a suponer que la lesión está solamente en esta zona y yo voy a embolsar hasta acá. Si yo no protejo la piel sana alrededor, aquí va a ser lo que yo quiero que haga. Matar, por ejemplo, es un proceso germicida que es de amplio espectro, el ozono es un gran germicida, va a ser aquí lo que yo quiera que haga. Sin embargo, esta concentración puede ser irritante para el tejido sano. Y ahí es donde me han dicho, es que a mí me ponían embolsados, pero avanzaba, no sé, la lesión, lo que sea, pero me salía rash o me resecaba, me daba comezón y cuando me rascaba se me descarapelaba la piel, claro, porque lo que había que hacer era cuidar y proteger a la piel sana para que no tuviera un contacto directo con una concentración alta que yo solo requería en la lesión, ¿ok? Entonces, ese es, por ejemplo, una de las, es un ejemplo para entender un poquito por qué no es una reacción alérgica, sino una irritabilidad en una zona sana por una concentración alta.
Y también a lo mejor en pacientes que tienen procesos autoinmunes, que me ha sucedido, esta pacientita que les platicaba yo al inicio me decía que alguna vez le habían puesto un poquito, así me dijo, alguna vez me pusieron un poquito de ozono y me puse muy mal. Pues sí, probablemente porque aunque no es absolutamente o no es en esta clasificación donde se encuentra la fibromialgia, se conduce por inflamación con un contexto autoinmune exacerbado, es decir, hay una inflamación tremenda. Entonces, si yo doy un estímulo menor, probablemente exacerbe una respuesta que al paciente no le haga pasar un buen momento. Entonces, a esta pacientita lo que hice la primera vez, mientras me platicaba, fue cambiar la vía de administración. Ella no conocía, por ejemplo, la solución salina ozonizada y le puse una concentración alta para suprimir. Y desde la primera sesión encontramos un cambio que felizmente nos hizo sonreír a las dos y poder continuar. Y le dije, esto no se acaba de la noche a la mañana, pero tuviste una respuesta muchísimo mejor de la que incluso yo hoy esperaba. Entonces te invito a que termines el tratamiento, porque otro de los mitos y las realidades es que de una o dos o tres aplicaciones se puede quitar todo un contexto metabólico. No, la ozonoterapia requiere esquemas, incluso a veces de 20 sesiones, donde requerimos una introducción al paciente, requerimos el tratamiento en medio, la dosis que requiere, y luego una dosis de mantenimiento para que se sostenga en ese resultado. La ozonoterapia es uno de los pocos fármacos que lleva al individuo de un estado a otro, que le cambia la condición, como cuando vamos a hacer ejercicio, decimos, ya tengo mejor condición. La ozonoterapia es un fármaco que promueve esto. La otra es que es nuevo, otro mito es que es nuevo, que es moda. No, ya tiene muchísimo tiempo. Es nuevo, es moda y además que no tiene respaldo científico, que no hay estudios, que no hay libros, que no hay... Sí la hay, solo que hay que buscarla. Ni es nueva. Uno de los primeros efectos justamente germicida, ahorita mencionando el embolsado, fue de un doctor Wolf, que estuvo trabajando heridos de guerra en 1915-18, por ahí obteniendo la posibilidad de que se recuperaran y se salvaran miembros pélvicos completos o claviculares, dependiendo de la lesión, y se reponían rápidamente. Entonces, hay un contexto ahí desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros generadores de ozonoterapia, por ahí de 1950, fue un alemán, el doctor Hansler, que hizo un equipo ya con las concentraciones medidas, con un parámetro para saber cuánto ozono obteníamos de este equipo. Entonces, esto no es nuevo, tiene muchísimo tiempo, cada vez hay más información al respecto, y lo más importante es que cada vez hay más profesionales de la salud de diferentes áreas, incluso especialidades, que se asoman un poquito por lo menos para saber qué es, que se han quedado porque los resultados son muy favorables. ¿Cómo? Mito realidad es que es solamente un tratamiento alternativo, más que alternativo es complementario. Mentira que tenemos que dar o ozono o el tratamiento convencional. A veces incluso el mismo ozono nos ayuda a que otros antibióticos, a que otros fármacos trabajen de mejor manera. Es un inmunomodulador, es un inmunomodulador y es un promotor metabólico que favorece limpiar de lípidos, por ejemplo, de grasas, azúcares en sangre, que tiene este gran impacto de biodisponibilidad, además, o sea, que permite que se aproveche mejor y que cuida el microbioma del sistema. Es decir, si bien es cierto que tiene una gran capacidad germicida, en ciertas dosis y ciertas vías de administración no solamente no agrede, sino que mantiene el estado que requerimos, o sea, favorece que en el terreno en el que se mueve esta microbiota, por ejemplo, en el intestino, que es tan favorable mantenerla saludable en el paciente por el eje intestino-cerebro, porque de esto dependen muchas funciones y no solamente facilita su desinflamación y su sanación, sino que además activa algo que se llama capacidad reológica de la sangre, que es que la sangre disponga de
de la viscosidad, de la ligereza, de la permeabilidad que tienen algunas células en sangre para que trabaje como debe de trabajar. Y bueno, finalmente es que no hay formación profesional. Sí la hay, claro que la hay. Muchos apoyos hoy de escuelas y universidades con registros, con REBOE, con CEP y con profesionales de la salud. Estamos aquí, yo soy una, les comento, tengo 15 años dando capacitaciones, que lo hacemos con toda la seriedad, el respeto y además respetando las áreas y el criterio de cada una de estas especialidades. Entonces creo que estos son dentro de los mitos y realidades más importantes. Y nada más, no quiero irme sin cerrar, que la responsabilidad profesional, hablando de la formación, la responsabilidad profesional es más que convencer, es mostrarte la herramienta y ver si es una herramienta que puedas adoptar o no, primero. Y segundo, que si es una herramienta que puedas adaptar a tu campo de acción, entonces lo utilices también con ese respeto, porque también he escuchado mucho que si no te hace bien, no te hace mal. Y la ozonoterapia mal trabajada, como cualquier otra cosa, claro que puedes disruptir en el equilibrio. Entonces, hace una disrupción en el equilibrio de tu salud. Entonces, creo que sí vale la pena que tengamos este contexto. La regulación del estrés oxidativo es uno de los conceptos que menos, que ya cada vez se habla más, pero que menos se entiende. Entonces, me gustaría, para dar un contexto, que en el siguiente programa hablemos un poquito de esto que es estrés oxidativo. A ver, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y ¿por qué es tan importante para un profesional de la salud? Y por qué es importante el contexto del estrés oxidativo también para los que escuchamos esto en casa, porque podemos favorecer mucho este equilibrio. Entonces, les agradezco muchísimo haberme acompañado en este programa. Fueron los mitos y realidades de la ozonoterapia. Y en el siguiente programa me encantará que aclaremos este contexto del estrés oxidativo, porque es algo que suena raro, pero es muy sencillo de entender. Y creo que vale la pena como herramienta de salud que nos vayamos claros con este contexto. Te agradezco muchísimo tu escucha activa y nos vemos en el siguiente programa.